Como ya habíamos visto, en el colegio estábamos viendo lo que es la dinámica de los cuerpos. Esta dinámica de los cuerpos se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se mueven los cuerpos? Las fuerzas hacen que exista un movimiento. Este movimiento está de acuerdo a las leyes de la dinámica, que son las leyes de Newton. Dentro de las leyes de Newton tenemos 3 leyes. La primera ley, que es el principio de inercia, que nos dice todos los cuerpos se mantienen en reposo o en movimiento rectilíneo, a menos que haya una fuerza que cambie ese estado. Ya habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas entonces era 0. La segunda ley nos habla sobre el movimiento, de donde tenemos la ecuación que fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley era la ley de acción-reacción, de donde tenemos que la fuerza de acción es igual a menos la fuerza de reacción. Entonces tenemos estas fórmulas, ¿sí? También habíamos dicho que esta fuerza, que tiene su ecuación principal, masa por aceleración, tiene distintas unidades de medida. Por ejemplo, la masa puede estar en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. A esta multiplicación se denomina newtons. Entonces, en el sistema internacional usamos lo que son los newtons. También la masa puede estar en gramos, la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado, y a esta multiplicación se denomina dinas, que sería el sistema sexagesimal. Y así tenemos los demás sistemas. También habíamos visto que masa es distinto a peso. La masa es el cuerpo que ocupa un espacio y el peso es la acción de la gravedad a esta masa. Entonces, por lo tanto, el peso, que es una V doble minúscula, es igual a la masa por la gravedad. Unidades de medida: la masa en kilogramos, la gravedad en metros por segundo al cuadrado, y habíamos dicho que la multiplicación es el newton. Entonces, vemos que el peso es una fuerza. Tenemos los casos en los que puede haber movimiento. En el primer caso, tenemos un cuerpo que se desliza sobre un plano horizontal, este es el plano horizontal, y hay una fuerza que hace que se mueva. El segundo caso, tenemos un plano inclinado, este es el plano inclinado, tiene un ángulo de inclinación, puede haber una fuerza que hace que este se mueva, y en el tercer caso podemos tener un plano horizontal de movimiento, pero una fuerza que hace que se mueva, pero con un ángulo de inclinación. Dentro de estos cuerpos, lo que nosotros hacemos es realizar el gráfico de las fuerzas. Por eso están con flechitas todas las fuerzas. Hacia abajo, habíamos dicho, por la atracción de la gravedad, tenemos el peso, ¿sí? El peso siempre va a ser hacia el centro de la gravedad. Cuando nosotros subimos, en este segundo caso, por ejemplo, cuando subimos las gradas y lanzamos o soltamos una pelota, lo que sea, cae por efecto de la gravedad, y este cae así, ¿no? No cae en este otro sentido. Entonces, no es en ese sentido el peso, sino como está graficado. Y a este peso, ya que el cuerpo está apoyado en una superficie, no sigue cayendo porque algo le ataja, si quieren, existe otra fuerza contraria que se llama normal. De igual forma tiene una normal, que esta normal está a 90 grados de la superficie de desplazamiento. Entonces tenemos la normal en los 3 casos. Cuando hablemos de fricción, vamos a tener fuerzas contrarias que habíamos dicho que se oponen al movimiento. Entonces, este otro lado sería la fuerza de fricción, que se denomina con Fr, la fuerza de fricción, igual en este sentido a Fr. Aunque la fuerza esté con un ángulo de inclinación, el cuerpo, como está empujando en este sentido, se va a mover a este lado, ¿sí? Entonces, donde se mueve el cuerpo, si quieren, es positivo. En este caso, hacia arriba, tenemos hacia arriba positivo,
En este otro caso, igual a este otro lado, positivo. Entonces, al lado al que se mueve el cuerpo es positivo. Para esto utilizamos lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Se utiliza el DCL. El diagrama de cuerpo libre es llevar a un sistema de referencias, de coordenadas, todas las fuerzas, ¿sí? Donde el cuerpo se convierte en un punto. En este caso tenemos horizontal, X, vertical, Y. En este otro caso, ¿cuál va a ser nuestro sistema de referencia? Aquí es X y aquí es Y. En el segundo caso, el plano de movimiento es X. Entonces, nuestra X va a venir así. Y esto donde está la normal es Y. Entonces, tenemos X, Y. En este caso, se mueve en este, tenemos X y tenemos Y. Entonces, tenemos X y Y. Ahora, ¿qué hacemos? Graficamos lo que son las fuerzas que ya están graficadas antes. Habíamos dicho, en el primer caso, hacia arriba hay una normal. Hacia este lado hay una fuerza que hace que se mueva. Y hacia abajo hay un peso. Y si hubiera la fuerza de fricción, sería en sentido contrario la fuerza de fricción. Aquí está el cuerpo. En el otro caso tenemos la fuerza, al otro sentido, la fuerza de fricción, arriba la fuerza normal y abajo, fíjense, aquí abajo tenemos el peso. En este caso, la fuerza de fricción o la fuerza que hace que se mueva el cuerpo es así, ¿sí? Porque aquí está el cuerpo. Tenemos, si quieren, acá en sentido contrario, la fuerza de fricción, hacia arriba la normal y hacia abajo el peso. No se olviden que peso es masa por gravedad. Entonces nosotros acá hacemos sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿Qué tenemos de la sumatoria de fuerzas en X? Hemos dicho que como se mueve al sentido de la fuerza, este lado es positivo y este lado es negativo. Aquí es positivo, aquí negativo, aquí positivo y aquí negativo. También lo podríamos hacer si se empuja hacia el otro lado va a ser positivo, dependiendo al caso, ¿sí? Ya vamos a hacer ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos en X? Tenemos hacia el lado positivo, tenemos la fuerza. Entonces, la fuerza hacia el lado negativo, la fuerza de fricción, es igual a masa por aceleración. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos la normal menos el peso. Ahora, ¿será igual a 0? ¿Será igual a masa por aceleración? Hemos dicho que cuando hay una fuerza que ocasiona un movimiento, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, por la segunda ley de Newton. Pero en Y, ¿será que se va a mover el cuerpo, que va a saltar de arriba a abajo? No, entonces no va a tener aceleración, no va a haber movimiento, no va a haber velocidad, entonces es igual a 0. En este primer caso es que vamos a trabajar y después se les va a explicar los siguientes casos. Tenemos un ejemplo que nos dice hallar la masa que debe tener un cuerpo. Ponemos nuestros datos. Hallar la masa. Nuestra incógnita es hallar la masa que debe tener un cuerpo para que una fuerza de 15 newtons acelere a razón de 8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces sabemos que por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la masa. Entonces tenemos que despejar masa. Este que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces nos queda fuerza sobre aceleración es igual a la masa. No se olviden que en el primer o el segundo miembro la igualdad no cambia. Entonces masa puede estar al principio o igual al final. Entonces con esta fórmula es que vamos a trabajar. Entonces sustituimos.
Entonces, fuerza, que es 15 newtons, sobre la aceleración, que es 8 metros por segundo al cuadrado, va a ser igual a la masa. Si nosotros dividimos 15 dividido entre 8, nos da 1,88. Entonces la masa es igual a 1,88. 1,88 ¿qué? No se olviden que tenemos que hacer un análisis dimensional de dimensiones y vemos que arriba no se puede simplificar newton con metro por segundo, entonces tenemos que desglosar newton. Sabemos que newton es igual a kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí sustituimos. Tenemos kilogramos metro sobre segundo al cuadrado dividido, estamos sustituyendo en la fórmula de arriba, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces metro segundo al cuadrado se van y nos queda como unidad el kilogramo. Entonces la masa tiene unidades de kilogramo.